Estamos con una licenciada en fisioterapia de nombre Alexia Cadena. Actualmente trabajo en el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva de la Ciudad de Sonora. También trabajo como docente en la Universidad Estatal de Sonora de práctica integradora. Tengo una maestría en docencia y pues ya tengo casi 4 años aquí en DT. Y en AUES tengo básicamente lo mismo, 3 años y medio. Significa que está bien preparada. Sí. Ella nos va a acompañar el día de hoy en nuestro podcast. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué le interesó estudiar fisioterapia? Pues mis papás, son, ya no son jubilados. Mi mamá estudió una normal, igual mi papá, y pues tiene algo que ver con la discapacidad. Yo quería irme por ese lado, pero no me nacía 100% la docencia, ahorita ya sé, pero en su momento no. Entonces sí, una licenciatura en fisioterapia. ¿De su carrera qué es lo que más les gusta? Antes me iba mucho por lo pediátrico o neurológico, pero ahorita ya me interesa más, pues, ahorita que estoy en este ámbito, el ámbito del deporte o de la prevención de las lesiones. ¿Cuáles son las lesiones más comunes que le tocan tener? Las lesiones más comunes, mialgia, que es dolor muscular o contracturas musculares. Afortunadamente no he tenido muchos pacientes que tengan lesiones muy graves, pero la mayor parte del tiempo es lo que se ve. ¿Y cómo las trató? Pues básicamente con diferentes técnicas, entre ellas la masoterapia, pues electroterapia, movilizaciones pasivas, activas, estiramientos musculares y ciertos ejercicios específicos para cada tipo de lesión. ¿Cuál fue el caso más fuerte, más impactante para usted que le haya tocado? A few moments later. Ya. Fue un fibroma no significante del hueso del fémur. Todo empezó porque un alumno de aquí de la primera generación tenía mucho dolor en la rodilla. Se le hacíamos pruebas, especiales ortopédicas de la rodilla para ver si era un menisco, un ligamento y ninguna positiva. Entonces opté por enviarlo con el doctor que antes estaba, el traumatólogo. Entonces le indicó que hiciera unos rayos X y ahí salió que tenía, pues el fémur tenía más o menos así, como si hubieran raspado. Entonces pensaron que en su momento era cáncer, pero pues no. Fue un fibroma. Lo tuvieron que operar, le quitaron cartílago de la cadera, creo, y se lo pusieron en el fémur. Y a posteriori a ello ya la rehabilitación de, pues, más que nada por la pérdida de sensibilidad que hay después de una cirugía, la pérdida de la fuerza, recuperar todo eso. ¿Y cómo pasa eso? O sea, ¿por qué lo ocasiona precisamente? La lesión realmente no había un porqué, porque a su edad no debiera de haber algo en el hueso, vaya. No debía de haber descalcificación o ese tipo de lesiones. Puede ser más como de familia. Sí, es congénito, exacto, sí, ya venía de familia, pero no. O sea, no hay una razón de por qué. no fue por algún mal movimiento o algún ejercicio. Como pues el fémur no estaba completo, al mismo tiempo pues debilitaba lo que es la parte del músculo, entonces él tenía mucho dolor y mucha debilidad muscular. Por eso no podía hacer la ejecución del ejercicio correctamente y fue cuando buscamos otras opciones y pues ya encontramos que era lo que estaba bueno. ¿Y cuál es la importancia de la educación del paciente en el proceso de la rehabilitación? Pues yo creo que yo siempre les digo, así a mi consultorio, les digo a mis pacientes, yo hago el 40 y ustedes hacen el 60%. O sea, básicamente la actitud y las ganas que tenga el paciente de la rehabilitación, o sea, yo al proceso, pues vaya, él hace más que nosotros, pues. O sea, si él no se cuida, no va a... Exacto, tiene que haber cultura. Pues lamentablemente no hay, porque la fisioterapia debiera de ser algo preventivo y no algo ya cuando está la lesión o cuando ya pasa algo. ¿Usted cree que es importante la fisioterapia en los deportes, por ejemplo, en el béisbol? ¿Cree que es como esencial tener un fisioterapeuta ahí? Antes, bueno,
hasta la fecha ya hay más tipos donde hay fisioterapeutas, pero antes no. Solamente era el trainer, que era básicamente entre una mezcla de un enfermero, un fisio y un doctor. Entonces, la verdad sí me da mucho ya que haya fisioterapeutas porque pues está un poco más especializado en el ámbito del deporte y pues sí es de suma importancia. Ojalá todos los equipos tuvieran un fisio, un equipo multidisciplinario, un fisio, un enfermero, un doctor y ya cada quien hacer su parte. ¿Y qué papel juega la fisioterapia en una recuperación postquirúrgica? Pues sí, juega un papel muy importante. Lo que les mencionaba ahorita, después de una cirugía, pues hay pérdida no solamente de la sensibilidad, también en medio de la fuerza, de la resistencia. Entonces hay que trabajar para volver a que el paciente vuelva a sus actividades de la vida cotidiana, para que su vida sea lo más normal posible antes de una cirugía. ¿Y en cuáles técnicas de prevención existen? O sea, de prevención de lesiones. ¿En cuáles son todas las que usted conoce hasta ahora? En la fisioterapia pues hay muchas ramas, también hay muchas técnicas, ¿no? Entonces nos podemos especializar tanto en lo neurológico, en lo pediátrico, en lo geriátrico, en lo deportivo, pero todas esas ramas son importantes, ¿no? Para la prevención. Me refiero a la prevención de lesiones, por ejemplo, hablando de un deportista, ¿no? El deportista a lo mejor se siente muy bien, tiene un día que no haga un calentamiento, puede que haya una distensión del músculo, entonces ahí se lesiona. Porque decimos eso, la fisioterapia la podemos aplicar con el hecho de que puede haber un calentamiento previo, un estiramiento, entonces ayudar al estiramiento, guiarlo para que él pueda hacer los estiramientos correctos, el músculo correcto, etc. Desde su punto de vista, ¿cómo le diría a una persona que no sabe sobre el tema que es la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia pues es una rama como les decía, de ella se derivan muchas más especialidades dentro de la fisioterapia. Y para mí, pues es la prevención, es la palabra clave, la prevención de cualquier tipo de lesión. Muchas veces pues no se puede prevenir, ¿no? Las lesiones. Hablando de una patología de nacimiento o una pérdida por un accidente, por ejemplo, pues ahí no se puede prevenir, claro, pero pues ahí entra otro tipo de fisioterapia, la cual ayuda al paciente a recuperar las funciones básicas y su vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona haciendo fisioterapia? O sea, ¿cuánto dura normalmente? Bueno, dependiendo de la lesión o de la enfermedad que tenga el paciente, pero si es de manera preventiva, un deportista, por ejemplo, podría ir toda su vida del deporte para prevención. Pero si hablamos de por ejemplo, un accidente cerebrovascular, donde hay pérdida de la sensibilidad o del movimiento, pues es inmediatamente, yo hice mi servicio social en ISSSTE y ahí llegaban los pacientes, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular. Tenían una hemiplegia, una hemiparesa, pérdida de la sensibilidad de la mitad del cuerpo. Entonces, en el momento era movilización, posteriormente es que el paciente vaya ganando todo lo que perdió y pues la fisioterapia básicamente es desde el momento 0 o 1, y seguir hasta que el paciente recupere lo más posible sus funciones. ¿Qué mitos comunes sobre la fisioterapia me gustaría decir? El masaje. Sí, o sea, muchas veces, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuándo me das un masaje? Sí, se utiliza el masaje. Es una técnica, la cual pues es masoterapia, se le conoce dentro de la fisioterapia. Ella, dentro de la masoterapia, el masaje deportivo, masaje de descarga, masaje relajante, masaje linfático, de drenaje. Entonces, todas esas, pues es un mito muy común, ¿no? Sí. De que hay masaje. ¿Sí? O sea, sí sirve, sí, pero no es el 100% de una terapia o una ¿Qué diferencia hay entre un masajista, o sea,
objetivos para prevenir lesiones en un deportista? Para la prevención de lesiones de un deportista, pues básicamente un calentamiento previo, estiramientos musculares específicos, también hay una rama que se llama, bueno, una técnica que se llama kinesioterapia, que es movimiento. Básicamente el movimiento es el que le va a ayudar al paciente para no lesionarse o la prevención de cualquier tipo de lesión. ¿Y nos puede compartir algún caso inspirador que le haya tratado un paciente? Pues en mi servicio social fueron los casos más como significativos, donde veías el paciente, un paciente geriátrico en este caso, llegó con un accidente cerebrovascular, tenía pérdida de movimiento de un lado. Entonces, era recuperar su función de la extremidad, exactamente de un lado, y pues ver lo que llegó sin poder moverlo hasta que empezó a caminar otra vez, pues es algo inspirador porque muchas veces tiene esa cultura el mexicano, ¿no? De no pasa nada, pero cuando estás en el lugar de que te suele suceder un accidente, por ejemplo, pues ahí sí, ya la fisioterapia vuelve parte de tu día a día. ¿Le ha tocado alguna vez que así que tenga pacientes que no tengan movilidad en absolutamente ninguna parte del cuerpo? Hasta ahorita, en mi caso, no. No me ha tocado esa experiencia, más sin embargo, pues otros colegas sí le ha tocado. Sí le ha tocado, cuando es una cuadriplegia, que nada más hay movimiento de la cabeza, pues básicamente lo que se trabaja ahí es el tono muscular, porque pues si estamos hablando de una cuadriplegia, ya sí que no va a haber movimiento, ¿no? Entonces evitar que se le haga la compresión, moverlo, movilizarlo, para que no se pierda la función del músculo. ¿Alguna vez un paciente no se dejó meter? O que se haya querido ir porque se sintió incómodo, cualquier cosa. Bueno, en mi caso no, simplemente, bueno, en mi servicio social me tocaba una señora, era muy estresante, pero pues sí, o sea, de ahí en fuera, no. ¿Cómo aborda el tratamiento de un paciente con una lesión crónica? Si hablamos de una lesión crónica, tenemos que ver qué tanto tiempo de evolución tiene. O sea, una lesión crónica es mayor a 6 meses, ¿no? De ahí ya se trata como una lesión crónica. Hay que ver por qué, cómo le sucedió, cuándo, cuáles son las funciones que tiene, por ejemplo, una valoración. Es una valoración de la marcha, o es una valoración del tono muscular, pues un historial clínico completo, y con base a ello pues ya vas a ver qué tipo de tratamiento. Por ejemplo, si el paciente no tiene movilidad, puedes empezar con movilizaciones pasivas, las cuales las que uno como fisioterapeuta las hace al paciente. Posterior a ello puedes aplicar, no sé, terapia para fortalecimiento, dependiendo del caso específico. Y ya posterior a ello, que el paciente vaya recuperando un poquito la fuerza, pues ya vas a hacer, por ejemplo, unas movilizaciones pasivo-asistidas, que tú vas a iniciar el movimiento, pero ello va a terminar. O sea, podemos ir trabajando de menos a más. Y pues el objetivo en sí es que se recupere en el menor tiempo posible. Por eso tienes que establecerte objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué le recomendaría a los jóvenes para que se vayan a checar? O sea, ¿qué le diría a los jóvenes para Pues que no se esperen a que haya una lesión, ¿no? Porque ya muchas veces cuando lo dejas pasar, la lesión se puede llegar a ser crónica o sea, algo de lo más sencillo, ¿no? Pero sí, pues que no lo dejen pasar o que se atiendan en el momento que suceda. ¿Usted cree que es importante ir cada cierto tiempo a fisioterapeuta, ya sea para checarte o ver si tienes alguna lesión que tú digas, ya no tengo nada, pero que realmente sí? Pues sí lo recomiendo, por ejemplo, ahí se utilizaría la técnica de la musicoterapia. A lo mejor y no tienes una lesión o no realizas ningún deporte el cual implique una carga, ¿no? Que a lo mejor no te vas a lesionar, pero por ejemplo, una persona que tiene un trabajo de 8 horas y se la pasa sentada pues la mayor parte del tiempo por estar en el escritorio, hacer un trabajo en el escritorio, pues también hay carga muscular en la espalda, por el estrés. también hay lesiones por andar tanto tiempo sentado
sería una, o sea, no movimiento solamente del paciente, sino nosotros guiar el movimiento, que es el que les tenemos ahorita, de las relaciones pasivas, de las pasivas asistidas, de las resistidas, también cinesioterapia específica, que son diferentes tipos de ejercicios, dependiendo, ¿no?, de cuál se utilice o se requiera. Y pues la electroterapia pues es un básico, ¿no? La electroterapia pues hay diferentes corrientes. Puede ser una corriente analgésica, una para fortalecer, o como una prevención podría ser utilizada. ¿Y usted no usa mucho? ¿Usted cree que es mejor usar, por ejemplo, de herramienta las manos? O sea, literal, porque pues eso es como la herramienta principal. O, por ejemplo, la pistolita que hace masajes, o por ejemplo, la electroterapia, o las ventosas también. Esos ejemplos que mencionaste, por ejemplo, la pistola de percusión, como es un movimiento muy rápido y depende de la presión que tú ejerzas sobre la piel del paciente o del músculo, muchas veces la pistola de percusión se utiliza en deportistas, pacientes que tienen mucha masa muscular o que están muy cargados, porque vas a activar, vas a activar. Y la masoterapia se utiliza en diferentes tipos de presión y es con tus manos, o sea, puedes utilizar ambas cosas o solamente una, dependiendo de lo que se requiera. Sí, ¿qué cosa no debe ser un deportista? O sea, si yo voy a un deporte, ¿qué cosa no debe ser un fisioterapeuta? O sea, si yo voy con un fisio y yo veo que está haciendo eso, no, yo sé que no es libre. Bueno, yo siempre, como fisioterapeuta, tienes que hacer un historial clínico del paciente, o sea, tienes que valorarlo, una valoración previa. Si yo llego y el paciente, el fisio no hace una valoración o no le pide un antecedente, a lo mejor un paciente no tiene que se puede checar antes, ¿no? Pero pues está en ti hacer una valoración y yo creo que ese sería como un poquito ahí. Porque no puede trabajar contigo si no tienes. Tienes que valorarlo por completo, pues tienes que ver qué es lo que requiere. Y si usted tuviera que quedar con una sola de la masoterapia, la electroterapia y todo eso, ¿cuál se quedaría? ¿Cuál cree que es la esencial? A mí me gusta no tanto una técnica que yo pueda aplicar en sí, pero me gusta hacer un plan de tratamiento como un ejercicio terapéutico, o sea, que puede ser distintas, por ejemplo, con ligas, con bandas de resistencia, con gozo para trabajar por percepción, básicamente eso, o sea, que el paciente esté en movimiento y obviamente combinarlo con electroterapia, que es como un básico que a muchas personas le ayuda. Bueno, ya se acabó por fin, ya se liberó. Ya se liberó de este No, pues podcast. muchas gracias por darse el tiempo de venir a nuestro podcast y pues contestarnos y darnos Y más información.